¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo video que, se los juro por lo más sagrado, me tiene con la sangre hirviendo, pero al mismo tiempo con una risa que no me puedo aguantar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los de afuera, esos que vienen de países donde el sol sale por compromiso y la gente saluda con un contrato de por medio, creen que nos pueden venir a dar clases de cómo vivir? Porque esa gente que vive pegada a un reloj de pulsera como si fuera un grillete llega a nuestro México lindo y querido con una cara de fuchi juzgando nuestro ritmo, nuestra alegría y nuestra bendita forma de ser? La neta, ya estuvo bueno. Hoy les traigo la historia de Hans. Vamos a decirle así, aunque su nombre real da igual porque representa a todos esos que viven en la prisión del reloj. Hans es alemán. Y no cualquier alemán, sino de esos que desayunan disciplina, comen eficiencia y cenan algoritmos de productividad. El cuate llegó a México con una maleta llena de camisas planchadas con escuadra y una Allende, donde tenía anotado hasta el tiempo que iba a tardar en parpadear. Él no venía a disfrutar, él venía a ejecutar un plan de viaje perfecto. No mames, Hans. No tenías ni la menor idea de que estabas a punto de chocar de frente con la fuerza más imparable del universo. El ahorita mexicano. Imagínense a este compa. Alto, tieso como un bolillo de 3 días, con la mirada clavada en su reloj digital que marca los segundos con una precisión que da miedo. Hans llegó a la Ciudad de México y lo primero que hizo fue quejarse porque el transporte no pasó a las 8:00 exactamente. Para él, un retraso de 2 minutos es un pecado capital, una ofensa a la civilización, una prueba de que somos un país desorganizado. Pinche estrés el que traía este hombre. Se la pasaba bufando, apretando los dientes y mirando a todo el mundo como si fuéramos el obstáculo que le impedía ser feliz. La neta, familia, es que me da un coraje que ni les cuento. Porque esta gente del primer mundo cree que la vida se trata de llegar rápido a ningún lado. Hans caminaba por nuestras calles y, en lugar de oler el aroma de los tacos de canasta o admirar los colores de los jacarandas, él solo veía que la gente se paraba a platicar en la banqueta. Inaudito, decía en su alemán mental. ¿Cómo pueden perder 5 minutos saludando a un vecino si tienen que ir a trabajar? Él no entendía que en México, saludar al vecino es el trabajo más importante del día. Es lo que nos mantiene humanos, lo que nos hace comunidad. Pero para Hans, eso era pura pérdida de tiempo. El drama estalló cuando Hans decidió que quería vivir la experiencia auténtica de un mercado tradicional. Se fue al mercado de su barrio con una lista de compras que parecía un inventario de la NASA. Quería 3 aguacates de exactamente 200 gramos cada uno, medio kilo de jitomate perfectamente rojo y una papaya que estuviera lista para comerse a las 7:30 am del día siguiente. No jodas, Hans. En un mercado mexicano, las cosas no funcionan por gramaje matemático, funcionan por el buen ojo del marchante y por la pura buena vibra. Llegó al puesto de Doña Lupe. Hans se le queda viendo a su reloj y le dice, «Señora, necesito mis productos rápido, tengo un itinerario que seguir». Doña Lupe, con esa calma bendita que solo tienen nuestras jefas de la cocina, le sonrió y le dijo la frase que casi le provoca un infarto al alemán. «Pásele. Güerito. No se me estrese. Ahorita lo atiendo. Nomás déjeme terminar de despachar a la joven». ¿Saben lo que pasó en la cabeza de Hans? Cortocircuito total. Él ahorita es el kriptonita de los extranjeros. Para Hans, ahorita debería significar un lapso de tiempo medible, quizás 60 o 120 segundos. Pero para nosotros, el ahorita es una dimensión cuántica. Puede ser en un minuto, en una hora, o cuando el destino decida que es el momento correcto. Hans empezó a sudar frío. Miraba su reloj, miraba a Doña Lupe platicando con la clienta sobre el bautizo de su sobrino y se ponía rojo como un chile habanero. «Pero señora, usted dijo ahorita», gritaban con su acento marcado. «Sí, mijo, ahorita», le contestaba ella sin perder la sonrisa ni el ritmo. Esa es la neta, familia. Los extranjeros vienen aquí pensando que nos están haciendo un favor con su profesionalismo, pero la realidad es que están atrapados en una celda que ellos mismos construyeron. Hans veía a los otros clientes. Nadie tenía prisa. Una señora estaba escogiendo sus chiles con una paciencia de monje. Un señor estaba probando una rebanada de mamey que le dio el frutero, disfrutando el sabor, cerrando los ojos. Y Hans ahí, con la vena del cuello, a punto de reventar porque su Allende decía que, a las 10:15, debía estar en un museo. Lo que Hans no entendía, y lo que me da un orgullo nacional inmenso decir, es que, en México somos dueños de nuestro tiempo, no sus esclavos. Hans tiene dinero, tiene orden, tiene tecnología, pero no tiene paz. Él cree que la eficiencia es el camino a la felicidad, pero la realidad es que la eficiencia solo sirve para hacer más cosas de las que no quieres hacer. En cambio, Doña Lupe, con su delantal manchado y su puesto de madera, es la verdadera maestra de la vida.
Ella sabe que el mundo no se va a acabar porque Hans llegue 10 minutos tarde a ver unas pinturas. Ella sabe que la conexión humana, la plática, el intercambio de una sonrisa, eso es lo que realmente vale. Hans empezó a colapsar. En su diario escribió: este país es un caos. Nadie respeta el tiempo. Es imposible planear nada. El famoso ahorita es una falta de respeto a la productividad. ¡Qué locura, de veras! ¿Desde cuándo vivir con calma es una falta de respeto? Pero así son ellos. Traen el pinche estrés tatuado en la frente y se sienten superiores por eso. Creen que porque nosotros sabemos disfrutar de un atole sin mirar el celular cada 3 segundos, somos flojos o descuidados. No mames. Somos expertos en la libertad, que es algo muy diferente. La tensión llegó a su punto máximo cuando Hans intentó tomar un camión para ir a una zona arqueológica. Él tenía el horario que sacó de internet. Salida a las 11 a.m. Llegó a la parada a las 10:55 a.m. El camión no llegaba. Las 11:05 a.m., nada. Las 11:10 a.m., Hans empezó a caminar de un lado a otro como león enjaulado. Le preguntó a un señor que estaba sentado en una cubeta vendiendo chicles: señor, ¿a qué hora pasa el autobús de las 11? El señor, con una tranquilidad que casi hace que Hans se desmaye, le respondió: güerito, pues ya no tardará. Ahorita viene. Otra vez el ahorita. Hans sintió que le daban punzadas en el hígado. Se sentó en la banqueta, derrotado por un sistema que no podía controlar con una hoja de cálculo. Se sentía humillado por la realidad mexicana. Soy un hombre exitoso en Berlín, pensaba él. Tengo 3 maestrías, hablo 4 idiomas, mi empresa factura millones. Y un señor que vende chicles me ha derrotado con una sola palabra. Esa es la prisión del hombre moderno, familia. Tienen todo, pero no tienen el hoy. Viven en el después, viven en el tengo que, viven en el mañana. Y por eso, cuando llegan a México, les duele el alma. Les duele porque en el fondo, muy en el fondo, se dan cuenta de que su vida es una serie de tareas cumplidas, mientras que la nuestra es una serie de momentos vividos. Hans miraba a los niños correr, miraba el humo de los puestos de comida callejera, escuchaba la música que salía de una tienda de discos piratas, y se sentía un extraño en el paraíso. Él quería orden, y México le dio vida. Él quería precisión, y México le dio color. Él quería control, y México le dio el ahorita. Y la neta es que, en esa primera etapa de su viaje, Hans era el hombre más pobre del mundo. Porque no hay mayor pobreza que tener prisa cuando estás en el paraíso. No hay mayor miseria que estar en el país de la alegría y estar preocupado porque el autobús no cumple con un horario que a nadie, absolutamente a nadie más que a ti, le importa. Pero esperen, familia, porque esto apenas empieza. Porque Hans estaba a punto de tronar. Estaba a punto de que su estructura de acero alemán se hiciera pedazos frente a la calidez de nuestra gente de oro. Estaba a punto de entender que su reloj de lujo no servía para nada en un lugar donde el tiempo se mide en abrazos y en canciones de mariachi. La neta, me da un gusto enorme ver cómo nuestra cultura, tan relajada pero tan profunda, pone en su lugar a los que se creen más por ser puntuales. Hans estaba a punto de vivir el momento que le cambiaría la vida para siempre. Estaba a punto de descubrir que el ahorita no es una falta de respeto, sino la invitación más hermosa a soltar el control y empezar, por fin, a respirar. Pero eso, familia, eso se los voy a contar en la segunda parte, porque quiero que sientan cómo Hans pasó de la furia a las lágrimas, de la rigidez a la libertad. Prepárense para ver cómo un alemán de hierro terminó dándole las gracias a Doña Lupe por no haberlo atendido a tiempo. Esto es México, señores, y aquí el tiempo es nuestro esclavo, no nuestro patrón. Orgullo mexicano, cabrones. Quédense conmigo, porque la redención de Hans es lo más emocionante que van a escuchar hoy. La vida es hoy, y el que tenga prisa, que se regrese a su oficina gris en Europa. Prepárense, familia, porque aquí es donde la puerca tuerce el rabo y donde la estructura de acero de este alemán se va a derretir como chocolate al sol de mediodía. Estábamos con Hans, ¿se acuerdan? Ahí sentado en una banqueta mugrosa, con su reloj digital de 1000 euros, marcando los segundos de una cita a la que nunca iba a llegar, bufando como toro herido porque el ahorita mexicano le había ganado la partida. El pobre cuate estaba en el límite, a nada de soltar el grito de regresarse al aeropuerto para huir de este caos. Pero lo que Hans no sabía es que el destino tiene un sentido del humor bien mexicano, y que esa tarde el universo le iba a dar el periodicazo en el hocico más necesario de su vida. Sucedió en un pueblito perdido en la sierra, de esos donde el tiempo no corre, sino que camina despacito para no cansarse. Hans, desesperado porque su transporte falló, se metió a una cantina vieja para buscar señal de wifi con esa cara de fuchi que ya conocemos. No mames, Hans. Buscando internet en un lugar donde la gente apenas sí se acuerda de qué año es. Se sentó en una mesa de madera tallada por los años, sacó su Allende y empezó a tachar planes con una furia que daba miedo.
Perdí 3 horas, perdí la visita al museo, perdí la eficiencia. Pinche estrés el de este hombre. Estaba tan ocupado contando lo que perdía que no se daba cuenta de lo que estaba encontrando. De repente, un señor ya grande, con el sombrero bien puesto y las manos llenas de tierra del campo, se le acercó con una botella de mezcal y 2 caballitos. ¿Qué onda, güerito? Lo veo muy acelerado, parece que trae un motor prendido en la cabeza. Relájate un buen, que aquí las prisas se quedan en la entrada del pueblo. Hans lo miró con un desprecio que neta. Me dolió hasta a mí. Tengo un itinerario, señor. Mi tiempo es valioso, respondió con su acento tieso. El señor soltó una carcajada que retumbó en las paredes de adobe. Ay, mijo, el tiempo no es suyo, el tiempo es de la vida. Y si se lo pasa cuidándolo tanto, se le va a ir sin que lo use. Toma chango tu venene. Esa frase fue el primer golpe de realidad. El señor, que se llamaba Don Chucho, no se fue. Se sentó y le sirvió un trago. Hans, por pura educación alemana, le dio un sorbo. Y ahí, familia, ahí empezó el milagro. El mezcal le quemó la garganta, pero le prendió algo en el pecho. Don Chucho empezó a platicar. No de política, ni de negocios, ni de planes de 5 años. Empezó a platicar de la lluvia, de cómo el cielo se pone rojo antes de la tormenta, de cómo su nieta acababa de aprender a bailar. Hans miraba su reloj de reojo, las 5 p.m., las 5:15 p.m., las 5:30 p.m. Y por primera vez en su pinche vida, la aguja del segundero empezó a pesarle. Afuera, el pueblo empezó a cobrar vida. No la vida de oficina, sino la vida de verdad. Unos músicos callejeros empezaron a tocar un aupango. La gente se salía a las puertas de sus casas a platicar. No había computadoras, no había cronómetros, solo había gente siendo gente. Hans veía por la ventana y sentía una punzada de envidia que no podía explicar. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos si no han terminado sus tareas? Pensaba. Pero luego veía la sonrisa de Doña Chencha vendiendo sus esquites, veía la risa de los niños correteando un perro. Y su lógica alemana empezó a tartamudear. ¿Saben qué es lo más cabrón de todo? Que Hans se dio cuenta de que él era el único que estaba sufriendo. 300 personas en ese pueblito estaban viviendo la pura buena vibra, y él era el único que estaba en una prisión mental por culpa de una allende de papel. Don Chucho le dijo, mire, güerito. Ustedes allá lejos inventaron el reloj, pero nosotros aquí inventamos el tiempo. ¿De qué le sirve llegar temprano a todos lados si llega con el alma vacía? No mames, familia. Esa frase es la neta del planeta. En ese momento, algo tronó dentro de Hans. No fue un grito, fue un silencio. Se quedó mirando su reloj digital. Ese aparato que le decía cuándo comer, cuándo dormir, cuándo ser exitoso. Y de repente, lo sintió como un grillete. Sintió que ese reloj era el responsable de que nunca hubiera visto un atardecer completo sin pensar en el correo electrónico del día siguiente. Con una mano temblorosa, Hans se desabrochó la correa, se quitó el reloj y lo puso sobre la mesa de madera. Don Chucho sonrió. Ese es el primer paso para ser libre, mijo. Esa noche, el autobús nunca pasó. Y a Hans ya no le importó. Se quedó en la cantina, luego lo invitaron a una cena en la casa de una familia que no lo conocía de nada, pero que lo recibió como si fuera su hermano. Comió toties bajadas del comal, sintió el calor de la leña y escuchó historias de aparecidos y de amores perdidos. No había wifi, no había señales de celular, pero Hans nunca se había sentido tan conectado en toda su vida. Por primera vez en 40 años, no sabía qué hora era. Y lo más increíble, no le importaba. Llegó el momento del clímax, familia, de esos que te ponen el nudo en la garganta. Hans salió a la plaza del pueblo, bajo un cielo estrellado que en Berlín nunca se ve por culpa de las luces y la contaminación. Se sentó en una banca, respiró el aire frío de la sierra, y de la nada empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de liberación. Lloraba porque se dio cuenta de que había pasado media vida siendo un esclavo de la eficiencia. Lloraba porque se dio cuenta de que había ignorado a su propia familia, a sus propios sentimientos, todo por cumplir con un horario que a la muerte no le va a importar un carajo. He vivido como una máquina, murmuró entre lágrimas. He sido un pinche robot. Se dio cuenta de que el ahorita mexicano no era falta de respeto, era un acto de fe. Era confiar en que la vida va a suceder cuando tenga que suceder, y que no tiene sentido pelearse con el presente. Entendió que el mañana no es pereza, es la sabiduría de saber que el mundo no se va a acabar porque dejes un pendiente para disfrutar de una plática con un amigo. La vida es hoy, señores. Y Hans lo aprendió a la mala, en un pueblo donde no hay semáforos pero sobra corazón. Al día siguiente, cuando por fin llegó un camión, Hans ya no era el mismo. Ya no revisó si el chofer iba a tiempo. Se subió, se sentó junto a la ventana y se dedicó a mirar el paisaje. Ya no traía su allende en la mano. Traía una sonrisa de esas que te salen desde las tripas. Cuando regresó a la ciudad y se encontró con otros extranjeros que se quejaban del tráfico y del desorden,
Anne solo los miraba con lástima. Ustedes no entienden nada, pensaba. Ustedes tienen el reloj, pero nosotros tenemos la vida. Esta es la lección de orgullo mexicano que todo el mundo necesita escuchar. Nos dicen que somos informales, nos dicen que somos impuntuales, nos dicen que nos falta disciplina. Pero no mames. Lo que nos sobra es alma. Somos los maestros de la felicidad porque sabemos que el tiempo no se ahorra, el tiempo se gasta. No somos perezosos, somos selectivos con lo que realmente importa. Sabemos que una risa, un abrazo o un taco con los cuates vale más que cualquier bono de productividad al final del mes. Khan se quedó en México 3 meses más. Renunció a su trabajo estresante en Alemania por un correo que mandó ahorita, o sea, 3 días después de lo planeado, y decidió quedarse a recorrer el país sin mapa y sin reloj. Aprendió a decir gracias con el corazón, aprendió a bailar aunque tuviera 2 pies izquierdos y, sobre todo, aprendió que la verdadera libertad es no tener prisa. Así que, familia, cuando escuchen a un extranjero quejarse de que México es un caos, recuérdenle la historia de Ans. Díganle que aquí no venimos a ser eficientes, venimos a ser felices. Díganle que el mundo necesita menos relojes alemanes y más corazones mexicanos. Que de nada sirve ser el más puntual del cementerio. La neta, me da un orgullo que no me cabe en el pecho ser parte de este pueblo que sabe que ahorita es el momento más sagrado que existe. No dejen que nadie les robe su calma, no dejen que el estrés de otros les ensucie su buena vibra. Somos gente de oro, somos los dueños del sol y del tiempo. Y el que no lo entienda es porque todavía no ha aprendido a vivir. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva el pinche ahorita que nos mantiene jóvenes y vivos! Y viva nuestra gente que, sin tener un pinche peso en el banco, es la más rica del mundo porque sabe que la vida es un regalo que se abre hoy, no mañana. Nos vemos en el próximo video. Familia. Y ya saben, si tienen prisa, relájense un buen y disfruten el viaje. Orgullo nacional por siempre. Señores. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.